De lo que tengo que contar espero solo que Buenas nunca más tardes, se bienvenidos duerma a y una olvide nueva solo. emisión de Ojo con los Medios. Una emisión especial. Vamos a tratar, cuando no, una denuncia de la revista brasilera Bella, una revista especializada en operaciones de prensa contra todos los gobiernos de América Latina que son contrarios a sus intereses. Ataca principalmente a Bolivia, a la Brasil de Lula y Dilma, a la Argentina de Cristina, al Ecuador, obviamente a Venezuela, a Cuba y Nicaragua, y por generación transitiva también lo hace con la República Islámica de Irán. Esta vez la revista Bella, 1.200.000 de tirada por semana en el Brasil, lo cual es muchísimo, que generalmente pone verdades, dice que son verdades en su portada, en su edición escrita, pero las fuentes de información que utiliza son muy vagas, no hay fuentes, en general no hay fuentes primarias, siempre cita a servicios de inteligencia, casi nunca hay fuentes directas o fuentes primarias, y después esas denuncias quedan flotando en el aire, y también utiliza muchos potenciales, muchos condicionales. Esta vez, en la edición del 19 de abril, el título del reportaje publicado es "Los aviones de la cocaína en Bolivia". Habla de aviones venezolanos sobrevolando territorio brasilero para llevar tropas, armas y materiales militares. Dicen que estos aviones retornan a Venezuela con cocaína, que parte de esa droga es embarcada en vuelos comerciales con destino a Damasco y Teherán, que de vuelta traen dinero y terroristas, que este trecho aéreo fue apodado aéreo de terror y funciona desde 2010, y cita a un general, Germán Cardón Álvarez, que fungía en la 8ª división del ejército, y que dice que en marzo del 2009 recibió un pedido para que armas que tenían confiscadas criminales fueran pasadas a disposición del gobierno. Lo señala al ministro Quintana, a Gabriela Montaño y otros funcionarios, y también cita que después esas armas aparecieron en la causa de separatismo, cuando en abril de 2009, en el Hotel Las Américas, se produjo el enfrentamiento entre fuerzas de élite de la policía y la célula separatista terrorista de Rosa. Esta es la información que tenemos. ¿Estamos con el comandante Saldari? Bueno, esta es la información que queríamos compartir, y por eso tenemos un invitado especial. Lo tenemos aquí junto a nosotros. Si quieren podemos abrir el plano. El general José Antonio Agreda, además licenciado en Economía, impulsor de la carrera de idiomas dentro de las Fuerzas Armadas, primero en su clase, además fue en el 2008 jefe de Estado Mayor de la 8ª División, en el 2009 coronel también de la 8ª División, justamente en los hechos de separatismo. Así es, Mariano. Bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Nos Muy saludamos, gentil. hablamos antes, Sí, pero la muy gentil, televisión... Mariano. Bueno, esta introducción que hacíamos de la revista Bella, lo que voy a pedirte es la tapa número 4, Will. Ahí está, la tapa número 4, porque esta es la denuncia de la que les hacía referencia al inicio del programa. Los aviones de la cocaína se titula. Coronel boliviano confirma el paso aéreo de drogas, armas y militares entre Bolivia, Venezuela e Irán, y acusa al presidente Evo Morales de la participación directa en el esquema. No es nuevo estas acusaciones de la revista Bella. Cuando uno lee una nota, lo que no encuentra es ninguna fuente. En este caso la única fuente es Germán Cardón Álvarez, que sale a hablar ahora de un hecho que ocurrió hace 6 años. Así es. Y lo involucra Directamente usted como el que facilitó la salida de las armas de la 8ª División. Ajá. Para que aparentemente se utilicen en el caso separatismo en abril de 2009. Así es. Bueno, yo
quisiera, primeramente, antes de develar la mentira, hablar un poco sobre el coronel Cardona, ¿no? El coronel Cardona no cumplió nunca con los cursos de táctica y estrategia. Vale decir, no fue al curso de comando, no fue al curso de altos estudios nacionales. Él había llegado hasta el curso avanzado de armas, en el grado de capitán, y por algunas circunstancias seguramente académicas, él ya no fue aceptado en la escuela de comando de Estado Mayor. Primer elemento. Entonces, él se apartó ya de la carrera militar en el grado de capitán. Si se lo ha mantenido con uniforme era porque, bueno, estaba todavía dentro del escalafón de oficiales, pero ya no tuvo ningún mando directo sobre unidades militares. Es más, en el Estado Mayor, en la estructura, él jamás ocupó una función dentro de lo que es la jefatura de personal, de inteligencia, operaciones, logística o asuntos civiles, porque no se unían las condiciones y requisitos, ¿no? Él ya se había apartado de la vida militar, él ya había renunciado desde el grado de capitán. Y no es como dicen algunos medios... ¿Eso en qué año fue? Yo estimo de que, como está hace unos 20 años atrás. ¿Y él qué función tenía? Después de eso, él adujo... Era abogado. Claro, pero antes de eso, él lo que adujo era que estaba enfermo y pidió su pase a la letra D. Y letra D significa un año con la posibilidad de medicarse, de tratarse, ¿no?, con el médico. Pero dice un año la ley, y él estuvo 6, Mariano. Entonces, contraviniendo la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y beneficiándose mientras el resto de los oficiales, suboficiales, sargentos están trabajando en los destinos alejados, muchas veces separados de la familia, él se encontraba en su casa ganando su sueldo, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, cuando el mando se da cuenta, lo vuelven a llamar y le dan una función. Él ya había estudiado para entonces, en ese tiempo, había estudiado Derecho. Y está bien, todo el mundo tiene derecho a estudiar, no hay problema. Y cuando se incorpora a la división, yo no lo había conocido nunca, jamás había escuchado hablar de él, ¿no? Y, sin embargo, él tenía un estigma de que no era muy buen oficial, que eludía las responsabilidades. Entonces, analizamos su caso y lo que le correspondía era ser parte de un cuerpo de abogados, donde había un coronel que era diplomado de Estado Mayor, había hecho la escuela, diplomado de altos estudios y era abogado, por encima de él, mucho más antiguo, 5 años más. Él era jefe de jurídica y él era parte de un grupo de abogados, ¿no? Entonces, llegan circunstancias y desde luego no teníamos por qué prejuzgar su acción en ese año y le dimos la oportunidad de que trabaje, pero jamás participó en reuniones de Estado Mayor. No, nunca. Esto para aclarar que, digamos, la información que él está virtiendo en la revista Bella no era información al que él podía acceder. Absolutamente. Él no era primero por lo de las armas, que Sí, hay que concentrarnos ahora en eso para ver el efecto. ¿Por qué Bella? Antes de seguir, vamos a sumar a la conversación a quien conduce este programa que anda por Tarija, digamos, El comandante. Comandante Saldari. Lo saludamos acá, querido comandante, con el general Agreda y quien suscribe. ¿Cómo estás? General, doctor, ¿cómo están? Un abrazo grande desde Tarija hasta La Paz. Yo quisiera preguntarle al general Agreda lo siguiente, porque me da la siguiente impresión. Primero, el coronel Cardona hizo una denuncia que involucraba al ministro Quintana, se indicaba que el general Agreda era un amigo íntimo de Juan Ramón Quintana y que por eso había obtenido ciertos beneficios, y decía entonces que los aviones salían desde Santa Cruz de la Sierra llenos de droga hasta Venezuela. Hasta ese momento no aparecía para nada Irán. Ahora, después lo llama hasta España la revista Bella, y mágicamente aparece en el relato que además de ir a Venezuela, estos aviones también iban hacia Irán.
me da la impresión de que si llamamos desde Ojo con los Medios al coronel Cardona y le pedimos que involucre al general Agreda y al ministro Quintana con la resistencia iraquí, y entonces va a aparecer como titular que los aviones también iban a la resistencia en Irak. Entonces quisiera preguntarle al general Agreda cuáles son las características, si es que él tenía un contacto directo, ¿por qué son tan contradictorias y convenientes a ciertos intereses las declaraciones del coronel Cardona, y por qué, si él en algún momento él pensó por qué justamente se daban en este momento? Esa es mi pregunta desde aquí. Bueno, el primero que él, yo creo que en base a los actos de indisciplina que ha demostrado en la gestión pasada, fue en enero de este año separado de las Fuerzas Armadas. Ha sido pasado a retiro obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que él deja de percibir su salario y tiene prohibido usar uniforme y el documento militar. Sin embargo, no se le ha quitado sus aportes para jubilación, que va a ser de aquí a 7 años que va a recibir recién. Entonces, cuando ya él ha cometido una serie de actos de indisciplina, porque reitero que el coronel Cardona se aparta desde el punto de vista de la carrera militar hace 20 años, cuando era capitán. Se apartó definitivamente. Él dijo, yo no voy a continuar en la carrera, porque tampoco le permitieron por el desempeño académico que había tenido en los cursos previos, y no dejaron llegar a la escuela de comando. Y al no ser diplomado de Estado Mayor, él vio que ya tenía que ir por otro camino y empezó a estudiar Derecho. Entonces, él ya empezó a desconocer los reglamentos y las leyes militares. Este es un aspecto muy importante que hay que recalcar. Él, si bien usaba uniforme, pero ya era más, tenía una actividad civil. Entonces, este año, cuando es separado, ya no tiene nada que perder. Ya no tiene nada que perder, y lo que ha hecho es preparar su salida, ¿no?, con el objetivo de lograr que le den el asilo en España, ¿no? Y ha inventado toda una serie de cosas que son mentira. Eso es lo que hay que recalcar. Todo es falso. Y ese es el problema cuando una persona miente, ¿no? Cuando da una mentira, para tapar esa mentira va a tener que inventar otra mentira. Y para esa mentira, otra mentira y otra mentira, ¿no? En la actualidad yo lo que creo que él tiene 3 alternativas: o de venir acá y decir la verdad, que es un poco probable, continuar mintiendo o guardar silencio, ¿no? Entonces, él no tenía nada el 2009. ¿Sobre qué aspectos, sobre qué bases iba a esgrimir una mentira? Primero. Segundo, que para ese entonces él no tuvo ningún acto de indisciplina. Él llegó ahí y se le dio su lugar. Pero ahora que tiene serios problemas, que tuvo serios problemas disciplinarios, ¿no?, de comportamiento, de reconocimiento al reglamento y a las leyes de las Fuerzas Armadas, entonces no tenía otra alternativa que, indudablemente, sacar cualquier mentira, ¿no? Pero, digamos, ¿y de dónde saca, digamos, es decir, quién le transmite esta información? ¿Quién es el que le dice que argumente sobre las armas, que son retiradas? Una cuestión que resulta realmente desopilante, que es que el propio ministro de la Presidencia se pueda personar en persona a pedir el retiro de esas armas. ¿Hay algún indicio de dónde viene esta información? ¿Cuáles son sus contactos políticos? Bueno, yo lo primero que quisiera, para responder eso, es responder a los 3 asuntos que él ha denunciado. Primero, él ha indicado de que para el ascenso que me tocaba el 2010, era 2009 al 2010 mi ascenso a general, yo no era el primero de curso. Él dice, creo que era tercero, cuarto, así en esos términos habla. Y él sabía muy bien que yo era primero. Entonces, él dice, como no era primero, él me pidió como amigo que le ayude a sacar las armas para que mi persona sea primero en el ascenso.
Es decir, como Entonces, una especie de ese acto le permitiría a usted subir, convertirse el primero en su claro, y promoción. como si además todo lo que hubiese sido hecho en mis 30 años hubiese sido en vano, ¿no es cierto? Él desconoce todo eso. Entonces yo, Mariano, he traído mi foja de vaciado de notas, donde firman todos los generales, es una copia, que era personal del tribunal. Este es el ascenso a Vamos el a 2000. mostrarlo aquí a la cámara, yo lo voy a leer primero, dice José Agreda Mendivil, primero claramente en su promoción con 94,82 sobre 100, el segundo que le sigue 69,12. Si podemos mostrar. Es decir, o sea, el primer argumento de él es, el general Agreda no es primero, sí, ahí está, ahí se lo ve, no es primero en su lista, entonces para poder subir necesitaba hacerle un favor político al poder. Así es. Político. Entonces hay diferencia de casi 14 puntos con el segundo de mi curso. Entonces, ¿por qué se da esa situación? Primero porque yo, desde cadete, he acumulado bastante puntaje. Me dediqué a estudiar, Mariano, y no es por un hecho de que quisiera mostrar por ego, porque ya pasó, esto ya fue cuando era cadete hace más de 35 años. Pero es necesario mostrar para que la opinión pública vea de que este señor es un mentiroso, porque hay que mostrar con datos. Este es mi documento de cadete, fíjense, y ahí está el lugar, más abajo, tercer puesto entre 196, dice. Ese es el de primer año. El de segundo año dice segundo entre 180. El de tercer año dice segundo entre 174. Y el de cuarto año dice tercero entre 172. Ese es el de cadete. Y yo tengo acá mis documentos del curso que dura un año, el curso básico de armas. Si podemos mostrar a la cámara. Aquí está el número donde dice, en este lado, orden de mérito, primero. Este es del curso avanzado. Del curso avanzado, donde dice orden de mérito, en este lugar, 1 de 94. Está bien. Queda claro. Y el último curso, el penúltimo, es 2 de 51, orden de mérito de la escuela de comando. Entonces, yo cumplí con todos mis requisitos, tengo todos los requisitos, fronteras, cursos y estudios aparte en la vida civil, y estos son mis ascensos que tengo por grados, Fíjense, el 9 de diciembre del 79 ascendí de 5 de 189. El 24 de diciembre del 1983 ascendí de tercero de 187. El 24 de diciembre de 1988 fui el segundo de 183. El 24 de diciembre de 1993 fui el primero de 179. Yo tenía el grado de mayor para entonces. Y así hasta que ascendí a general de 162. Pero además de eso, digamos, está claro que, digamos, es primera desmentida. Después él afirma que, digamos, ese acto ilegal que usted supuestamente comete, que él le denuncia que cometió, era para que usted se convirtiera en comandante de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Ese iba a ser su pago, digamos. Ese es mi pago. Entre ¿no? Según él, yo le había llamado y le dije que me ayude a ser primero, porque yo iba a ser el comandante en jefe, porque el ministro Quintana era mi amigo, o iba a ser ministro de Defensa, ¿no? Entonces, yo quiero desmentir eso. Yo terminé de jefe de Estado Mayor del Ejército y pasé directamente después de ir a la Junta Interamericana en Washington, pasé a COSDEP, que no es el mismo cargo de comandante en jefe. Ahí está el memorándum firmado por el entonces comandante de ejército. El 10 de enero firma el comandante general del ejército, un poquito más arriba,
y donde me dice el 10 de enero que voy a ser destinado a la Junta Interamericana de Defensa. Está el sello y está la firma del comandante general del ejército. Entonces, la tercera mentira de él también cae de Maduro, porque él dijo que yo iba a ser comandante en jefe y nunca lo fui. Ministro de Defensa, no lo fui. No lo fue. Y ya mi tiempo, Mariano, ha pasado. Los que están en el actual mando eran mis cadetes. O sea, les llevo con 5 años Sí, sí, está aproximadamente. claro. Usted se ha civil. retirado, es un civil, digamos, y se dedica... Vamos a hacer aquí un primer corte, yéndonos de nuevo a Tarija, para una valoración de Andrés desde ahí y sobre el tema que estamos hablando, sobre esta denuncia de la revista Bella que, digamos, nombra directamente aquí al general retirado José Antonio Agreda. Bueno, estaba escuchando atentamente. Me sorprende la facilidad. Últimamente nosotros tenemos que hacer un montón de programas tratando sobre las denuncias que hace la revista Bella. En este caso la revista Bella no es la principal responsable, ¿no? Porque el primero que tira esta versión a medios locales es el coronel Cardona. Pero sí me sorprende que si hay algunos protagonistas o algunos personajes que hacen denuncias que sirven para atacar a los gobiernos progresistas en América Latina, esta tienen una capacidad de difusión impresionante. Me gustaría preguntarle al general Agreda, al regreso del corte, ¿qué sintió cuando se dio cuenta que formaba parte de toda esta supuesta conspiración con ribetes bastante desopilantes? Y también si tuvo la oportunidad de que los medios privados le den cobertura para presentar a la sociedad su versión, porque está bastante bueno que cualquier medio de comunicación reproduzca ampliamente denuncias desopilantes, pero quisiera saber si después hay posibilidad de desmentirla, porque en el caso que vimos hace poco de la revista Bella contra el hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la funcionaria Nilda Garré de Argentina, y espero no introducir elementos demasiado confusos a esta entrevista, está claro que se puede embarrar muy fácilmente a grandes protagonistas de la política y después es muy difícil salir a aclarar toda esta situación y a veces, no sé si este es el caso, los medios ni siquiera te dan la chance de aclararlo, como pasó en el caso anteriormente mencionado. Yo sí tengo que destacar que en este caso, en el de la denuncia del coronel Cardona, sí vi, por ejemplo, en página 7, que tiene una clara postura opositora al gobierno de Evo Morales. Vi un editorial de página 7 el viernes pasado, si no me equivoco, criticando duramente la credibilidad del coronel Cardona. Así que vamos al corte y vamos a ver cómo se sintió en este caso, esa es la pregunta que quiero dejar sobre la mesa, el general Agreda con esta embarrada monumental que le pegó el coronel Cardona, desde la impunidad hasta ahora, porque después nunca hay ninguna consecuencia. Entonces les invito a ir al corte y al regreso, si les parece, tocamos esa parte. Segundo bloque aquí en Ojo con los Medios por Avia Yala Televisión. Estamos con el general ya retirado, ahora civil, José Antonio Agreda, quien fue acusado por medios locales, por la revista Bella, luego de una declaración yo llamaría desopilante, me hago cargo de lo que digo, del general, del coronel, perdón, Cardona, que dio una serie de denuncias diciendo que un retiro de armas del Estado Mayor, vinculados para armar la causa del separatismo, Irán, Venezuela, Brasil y Bolivia vinculados a vuelos de cocaína, de tropas militares, de terroristas, y Andrés Salari desde Tarija le preguntaba al general aquí cómo se sintió al verse involucrado en su nombre y su apellido en una denuncia de esta magnitud. Bueno, primeramente de que yo lo había conocido a este oficial, no en profundidad, pero lo conocía. Entonces me pareció realmente raro que levante mi nombre, porque él era un salamero cuando estaba de oficial conmigo, ¿no? O sea, era una persona, como decimos acá, un tirasaco.
para justamente lograr que se le dé permiso para ir a sus clases y demás cosas. Y me llamó la atención, más que eso, el hecho de que los medios de comunicación le den tanta cobertura. Imagínense el deber ha sacado en primera plana y 4 carillas internas, ¿no? Y sí, hay otros medios de comunicación, Herbol igual le ha dado tanta importancia, una entrevista tan larga, ¿no? Como si fuera verdad. Yo sé, el concepto de algunos periodistas dicen, todo el mundo tiene derecho a denunciar, pero se tiene que denunciar con bases sólidas, escritas y con pruebas. No es posible de que se presente una denuncia sin ningún documento de respaldo, como ha pasado en este caso y como ha pasado en muchas situaciones. ¿Cómo van a levantar la prensa el nombre de la persona, ¿no es cierto?, que no tiene absolutamente nada que ver y que es mentira? Entonces, yo lo que digo es, ¿acaso no importa la dignidad de la persona? ¿Cómo puede ser ahora cuál va a ser la actividad? ¿Cómo van a ellos enmendar esta situación de haber levantado los nombres y poner como un hecho? Ni siquiera ponen en duda, ¿será posible esto? Sino ya lo dan por hecho, ¿no? ¿Cómo van a levantar en el mundo entero? Porque esto con los medios de comunicación, con Internet, se ha disparado en el mundo. Entonces, ¿cómo van a hacer de que la dignidad de cada uno de los que hemos sido mencionados, y mi persona en especial, pueda ser satisfecha y enmendada? Entonces, cuando a mí me ha hecho la entrevista el señor Chuquimia del Deber, yo le dije, lo emplazo como representante del Deber, a ver si ponen también en primera plana la noticia que yo voy a la respuesta que estoy dando, en el sentido de que es mentira todo lo que ha dicho él, bajo estos argumentos sólidos. Aquí hay documentación. Y desde luego que no han hecho eso, ¿no? Han colocado un recuadro, unas cuantas cosas, pero lo más importante de desmentir no lo han hecho en primera plana. Entonces, y dejan colgado, ¿no? O sea, sin ninguna explicación. Y claro, uno tiene que ir por su cuenta a los medios para tratar de explicar la verdad de los hechos, ¿no? La verdad que cae de Maduro, de verdad. Y si este señor tenía realmente esta denuncia, primero, ¿por qué no dejó documentación? ¿No? Primero, ¿por qué no entregó el 2009? ¿Por qué no, si no tuvo el tiempo para, al salir, de dejar al Deber un sobre lacrado, por qué no envió a cualquier medio de comunicación? Y después, aquí salió la noticia, ¿no? A mí me sorprendió una cosa, digamos, justamente... Es la entrevista de Uniteles. Ah, perfecto. Estaba buceando en el archivo, mirando un poquito las informaciones que uno encontraba, y veo que Cardona dice esto. No tenía los números de serie de las armas, no los conocía. Obviamente eran las armas que en varias ocasiones, en diferentes situaciones, los habíamos recibido en calidad de custodia, pero no vi los números de serie. No obstante, sí eran idénticas a las que veía en la televisión, se veían en la prensa. No tuve acceso a esa información del número de serie en su momento. Se refiere a las armas que después aparecieron luego del enfrentamiento en el Hotel Las Américas en abril de 2009 de la unidad separatista de Rosa. Y ahí aparecieron esas armas, pero las armas son todas iguales. Si no se conoce el número de serie, es como un televisor. Puedo estar viendo un televisor exactamente igual en uno u otro caso. Así es. Entonces, digamos, esto me parece que él mismo se está él desdice lo que desmintiendo. Entonces, dos cosas importantes. Uno, todas las afirmaciones que él dijo, que yo le había pedido el favor de entregar las armas porque yo quería ser comandante y no era primero, hemos demostrado de que es mentira. Y segundo, él mismo saca en una entrevista con Unitel indicando de que obviamente él no había visto nunca el número de serie, pero sin embargo las armas eran idénticas. Todas las armas son idénticas, es como decíamos, un televisor es el mismo, lo único que la diferencia es el número de serie. Entonces, claro, para algunos medios de comunicación yo tendría que probar. El que tiene que probar lo que ha dicho es él. Porque hay que entender esto, Mariano. Yo después de terminar mi gestión en el 2010,
antes de ser nombrado comandante del Colegio Militar y posteriormente jefe de Estado Mayor del Ejército, ¿no? Se hace un inventario de todo lo que hay, desde un clip hasta las armas. Y de las armas es un inventario especial que está sistematizado, ¿ya? Ese mismo inventario sistematizado está registrado en el Departamento Cuarto Logístico. Entonces, bajo la óptica de la mentira que dice él, ¿no?, de proceder como él ha indicado, tenía que haber hablado con mi jefe de Estado Mayor, porque él conoce todo el Estado Mayor, para que se saquen las armas. Tenía que haber hablado con todo el Estado Mayor, que eran 5 coroneles antiguos, y especialmente con el coronel encargado del Departamento Cuarto Logístico, que tenía bajo su mando otros 2 coroneles que eran jefes de material bélico. Y debajo de él un suboficial que es encargado del material bélico, que era el encargado de la llave, digamos, ¿no? Y por norma, la llave la tiene el técnico y tiene además 4 candados y tiene reja. Y tiene cámaras que filman 24 horas. Claro, hay algún medio de comunicación que me preguntó, pero usted era el comandante, ¿no? En Herbol me dijeron. ¿Y qué? ¿El comandante tiene carta blanca para hacer lo que quiere? No es así, ¿no? O sea, detrás de esto hay pues unas normas. Él cuando ha indicado de que yo hubiese sacado esto, primero también es ofensivo, como dice, me pregunto, ¿qué sentido? Es sentido de que la persona me está viendo como una persona incapaz, no solamente desde el punto de vista de la capacitación académica, sino intelectual, que no conozco las normas y las leyes militares. ¿Cómo puedo transgredir, no es cierto?, sabiendo de que después puede haber problemas legales? Y no solamente mi persona, sino toda la estructura de mando, que si nosotros sumamos todo el personal llegaba a 70 personas. A las 70 personas hubiese tenido que ir a hablar, que no digan nada. 1. 2. El personal de guardia, Mariano. El entrar a la división, todo se registra. La persona que entra a dejar pan para la cantina de los soldados o de los oficiales, registra su número de carnet, la hora, el nombre y con cuántos panes está entrando a dejar y la hora de que está saliendo. Entonces todo se registra. El personal de guardia no dependía de la división, dependía de la policía militar. Había un coronel ahí en la policía militar que es el que manejaba todo el servicio de guardia. Supongo además que la justicia puede, si quisiera, poder verificar esto con los números de serie y corroborando con las actas de la cantidad de armas que había en ese momento. Totalmente. Lo que tendría que hacer la justicia es pedir el registro de las armas incautadas a este grupo separatista, ¿no es cierto? Y compararlas, hacer un cruce con el inventario que no solamente está en la división, sino que también está en la sección de material bélico del Departamento Cuarto Logístico aquí en el Estado Mayor. ¿Usted cree que se está intentando desvirtuar la causa de separatismo? Recordemos que en febrero de este año, mediante juicios abreviados, etcétera, los involucrados contaron, admitieron su culpabilidad en la organización de esta célula terrorista, en reuniones con hasta 80, 90 personas vinculadas a comités cívicos de prefecturas de la zona de Oriente, que se intentó generar mediante, la violencia, una organización terrorista para generar separatismo en Bolivia, incluso el propio asesinato del presidente Evo Morales. Se está tratando de decir que esa causa fue armada con un fin ulterior, que puede ser la perpetuidad del actual gobierno en el poder, u otras razones. Sí, yo lo que creo es de que este coronel Cardona tiene que decir quién está detrás de todo esto. No creo que él solo esté. Primero, ¿por qué? Porque él ha salido a España necesitado de una operación urgente. A mí me han informado de que todo su cuerpo está lleno de cables, tiene marcapasos, etcétera, y necesita una operación urgente que es costosa, ¿no? Entonces, él tiene que explicar además de dónde ha sacado los $90,000 que dice que se ha prestado. Está en el deber, ¿no? Le ha preguntado, para realizarse la operación en España. No le han preguntado para qué, pero le ha dicho, ¿con qué se está yendo? Le pregunta el periodista del deber. Y le dice, yo me he prestado
del banco. Creo que es del marco Sacó un mercantil. préstamo. Sí. Entonces, se ha prestado un dinero de $90.000, ¿no? ¿Cómo los va a pagar? ¿Quién va a pagar eso? ¿No? Y a cambio de ese favor, lo que le han debido decir, tú tienes que ir y decir de que el caso separatismo es armado. Cuando todos sabemos de que el separatismo ha sido realidad. Y aquella persona que duda, yo lo digo, que es un antipatria, tan antipatria como los separatistas. Porque yo en persona he vivido esos momentos, el 2008, ¿no? Porque el separatismo no comienza pues el 2009, comienza el 2008, con el desconocimiento al orden legal constituido, con el desconocimiento a la primera autoridad para entonces de la República, ¿no? Las autoridades del gobierno no podían aterrizar en las poblaciones alejadas, ni siquiera les dejaban en Birubiru. Los de Asana eran totalmente, hostigaban, ¿no?, a las personas que eran del gobierno y mandaban personas para hostigar, para insultar, ¿no? Uno no era digno de caminar por las calles. Acuérdese qué pasó con el coronel general Trigo, cuando ahí en un restaurante céntrico todo el mundo quiso que se juntaron para acosarle, insultarle, querían golpearle. Un linchamiento. Tuvimos que mandar a la policía militar. Eran esos tiempos, ¿no? Y con las tomas de instituciones, lo que usted dice es verdad, hubo un proceso de separatismo, además que lo hacían abierto. Se reunían ahí en el club social, en la plaza 24 de septiembre, y hacían balances, como si estuviéramos en guerra, ¿no? Balances de bocas de fuego del ejército contra bocas de fuego de ellos, en qué tiempo iban a controlar las operaciones. Había muchas personas que ahí pensaban de que esto iba a ser realmente consolidado, ¿no? O sea, los hechos nos han demostrado, además, en septiembre, cuando han tomado instituciones, Mariano, han golpeado a mis soldados, ¿no? Los han torturado. Y todas esas personas que han dirigido todos esos movimientos han salido escapando, Cejas, Landívar, Achá, ¿no? Han salido, ¿dónde? ¿Por qué no se quedaron acá? Si no tenían nada que ver. Entonces, tomaron entidades, tomaron Samaipata. Y Samaipata es el centro donde se bombea el gas para La Paz y Cochabamba. Y cesaron las válvulas. Iba a durar eso un día y medio, 2, y después iba a morir por estrangulamiento la energía en La Paz y en Cochabamba. O sea, querían pues crear una zozobra, terror, ¿no?, para sus propuestos separatistas, ¿no? Como ocurrió en Villamontes también, que hubo la explosión. Vamos antes de ir al último corte, volvemos a conectarnos con Andrés en Tarija. ¿Alguna valoración de esta entrevista? Sí, doctor, me parece muy grave los hechos que estamos analizando. A ver, fíjate el trabajo de los medios de comunicación. El año pasado estuvimos trabajando mucho sobre el tema Venezuela y se instaló que el gobierno de Maduro había masacrado a un montón de ciudadanos venezolanos y con eso se instaló la matriz de opinión de que era un gobierno totalitario, etcétera, etcétera, cuando los hechos eran falsos. Pero los medios, por una cuestión política, instalaron esa idea. Estuvimos trabajando hace muy poco, con el caso Argentina y la revista Bella, una denuncia que indicaba que Argentina colaboraba con Irán en el tema nuclear, otra denuncia absurda, que salió en la portada del periódico Clarín y de la revista Bella, y que importantes funcionarios o personas muy cercanas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenían cuentas, tanto en Estados Unidos como en Irán, por sus negocios con la República Islámica. Y con eso mancharon la reputación del hijo de la presidenta y de una de sus principales colaboradoras, que no casualmente fue embajadora en Venezuela, hablamos de Nilda Garré. Entonces, con eso mancharon a esas dos personas. Ahora vemos que esta denuncia delirante también del coronel Cardona es otra vez multiplicada por los medios de comunicación, en este caso de Bolivia, y otra vez la revista Bella, en portada. Entonces nos encontramos que el general Agreda queda manchado,
nos encontramos que se fortalece la imagen de un Juan Ramón Quintana, que por poco es un monstruo que está por detrás de todos los casos turbios que suceden en Bolivia. Nos encontramos con un elemento más que indica que el gobierno está detrás del caso terrorismo, como si esto fuera falso, cuando acabamos de escuchar, y no hace falta escuchar al general Agreda para recordar lo que sucedió en Bolivia en esos años. Seguramente la diputada Gabriela Montaño queda en el imaginario que algo habrá tenido que ver con esta manipulación del caso terrorismo. La aclaración, como decía el general, nunca aparece en portada. Y todas estas personas quedan con su imagen manchada, lo vuelvo a repetir. Me parece que hay que discutir un poco más el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque evidentemente para realizar operaciones políticas los medios de comunicación no están chequeando fuentes, no están siguiendo la información, sino que cualquier hueco que encuentren para operar políticamente en función de sus intereses, lo van a utilizar y lo utilizan en portada y de desmentidas muy pequeñas. Entonces, me parece realmente que el caso es muy grave, porque te manchan, te embarran y después no tienes posibilidad, porque nosotros hagamos y queremos al general Agreda un espacio de enojo con los medios, seguro que va a haber un montón de gente que piensa que las denuncias identificadas por medios de comunicación supuestamente respetables, y entonces tendrán algo de verdad. Entonces me parece que tenemos que ir mucho más ampliamente algunas de estas cuestiones que están sucediendo en torno a los medios de comunicación, y no solamente en Bolivia, sino en toda la región. Eso es un poco lo que quería comentar desde aquí. Ya sí que podés ir al corte nomás. Bueno, ahí sí, efectivamente es una discusión el rol de los medios de comunicación hoy. Me parece que muchos presidentes, Rafael Correa es uno de los que lo hace más a menudo, plantea con mucha dureza, en general cuando se escudan sobre la libertad de expresión se están excusando en realidad sobre la libertad de empresa. Lo que les importa es mantener negocios, y por eso el periodismo queda en un segundo lado y ocurren estas cosas donde efectivamente no hay fuentes independientes, no se chequea, se toma, digamos, declaraciones delirantes como si fuera la palabra santa. Bueno, vamos a hacer el último corte de Enojo con los Medios y volvemos. Quédate, estamos con el general José Antonio Agreda hablando de esta denuncia delirante contra el Estado plurinacional, algunas de sus figuras y obviamente los procesos de cambio en América Latina. Entre particulares y miembros de instituciones cruceñas como Fexpo Cruz, Fegasa Cruz y la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz, COTAS. También el Grupo La Torre, principal administrador de $40 millones aportados por Pablo Humberto Costas, hermano de Rubén Costas. Empresarios y líderes cruceños para la supuesta causa autonomista y la creación de la denominada Nación Camba. El 5 de septiembre de 2008, le habrían confirmado a Rosa la existencia de recursos económicos y que era tiempo de que venga a Bolivia. Azért hívtak, hogy szervezzem meg, vagy segítsen megszervezni a védelmét Santa Cruz városnak, illetve a tartománynak a védelmét, mert lehet számítani arra, hogy a központi kormány a hadsereg bevetésével és különböző és végén 2 alkalommal elég csúnya eredménnyel a civil lakosságra nézve. Eduardo Rosa habla en la entrevista de un plan de defensa de Santa Cruz y de un consejo cruceño. El ejército separatista desplazaría fuerzas de control a los principales centros hospitalarios, estaciones de bombeo de agua potable, generación de energía eléctrica, refinería y centros de abasto. 16 de abril de 2009. Fin de la intentona separatista terrorista. La madrugada del 16 de abril de 2009. Una vez confirmada la presencia de los terroristas en un céntrico hotel cruceño, un grupo de élite de la policía boliviana irrumpió en el Hotel Las Américas para ejecutar la operación de detención de los terroristas.
En el operativo hubo cruce de balas provenientes del interior y exterior de las habitaciones 456, 457 y 458. Producto del enfrentamiento, mueren 3 terroristas: Eduardo Rocha, Michael Dauer y Arpad Magyarossi. En las habitaciones se encuentran una ametralladora Submachine con 2 cargadores y un silenciador, una pistola Beretta de industria italiana calibre 9 milímetros y 2 cargadores, Una pistola Taurus tipo Beretta calibre 9 milímetros y 2 cargadores, 2 granadas de guerra tipo Mini Limón, 27 cartuchos de dinamita, cordón detonante, una computadora portátil, teléfonos celulares, juego de llaves correspondiente al vehículo marca Hyundai, llave multilock y dispositivo de alarma del vehículo. Más tarde del mismo 16 de abril, Mario Tadic declara sobre un arsenal de armamento en el stand de Cotas que contenía 2 trípodes de arma larga, pasamontaña camuflado, crema para camuflar la cara, 2 fundas de arma corta, 2 valeros de lona, decenas de cartuchos calibre 9 milímetros, una pistola calibre 25. Cargadores de arma larga, una ametralladora de 54 centímetros, un rifle con 30 cartuchos, una ametralladora calibre 22, 3 cartuchos calibre 45, calibre 5.56, una mira telescópica, una ametralladora industrial, norteamericana calibre 9 milímetros, entre otros. El 20 de abril de 2009, se crea la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso Nacional para investigar el caso Separatismo Terrorista. El 16 de noviembre, la comisión presenta un informe que arroja recomendaciones al Ministerio Público. Bueno, ahí repasando un poquito esos días aciagos donde la causa separatista no solo estaba en la toma de instituciones públicas, en las declaraciones altisonantes de los dirigentes, hablando de crear la nación Cambo, la media luna, sino también estaba también obviamente los ataques racistas, en las golpizas, los linchamientos a los pueblos campesinos originarios, a los movimientos sociales, a cualquiera que se identificara con el MAS, sino también estaba en esta célula terrorista, y esto es un poco lo que se está tratando de desvirtuar y de dejar en el olvido. Sí, en realidad yo creo que el fondo de esto es evitar de que se llegue a la verdad, ¿no? Porque estamos muy cerca, Mariano, va a llegar este señor Melgar del Uruguay y va a confirmar lo que ya sabemos, y mucho más, seguramente quién es el que ha pagado, que ya se sabe, ¿no? Entonces, él lo que ha tratado de hacer es, a nombre de otra persona, patear el tablero, porque estamos llegando a la verdad. Y una cosa muy importante es lo que ha sacado a su intención de hacer nacer ese regionalismo que había entre Oriente y Occidente, que hoy por hoy ya no existe, ¿no? Al indicar de que en las Fuerzas Armadas no puede ascender un general que es oriental, cosa que es mentira. Hace 2 gestiones pasadas, el comandante general del ejército era un general oriental de Montero, el general Ceballos, un excelente general. Y en cada curso, en su curso de este coronel Cardona, uno de los primeros es un coronel oriental, que lo conozco yo desde cadete del liceo, que es muy estudioso y que seguramente podrá alcanzar el grado de general, y que es oriental. Entonces, hay una intención, ¿no? Él ha disparado muchas cosas por todo lado, pero el centro yo creo, si apartamos toda la maleza, es el caso separatismo. Lo que quiere es que poner en duda ante la opinión pública, y alguien lo está utilizando, desde luego, ¿no? Porque él no tenía esas luces. Yo lo conozco a él por lo que he visto el 2009, cómo es su accionar. Le han dado un libreto. Le han dado un libreto y él tiene que repetir bien, pero además, fíjense, él llegó a ser ascendido a coronel siendo el 84 de 85, que no debía haber ascendido, debía de haberse quedado de mayor, pero le han ido haciendo el favor, ¿no? Ascendió al 84 de 85. ¿Qué fuerza legal, legitimidad puede tener una persona así descalificada? ¿No? Es una persona descalificada. No es que nos estamos dando cuenta ahora de que él no estaba descalificado. Estaba descalificado desde hace 20 años atrás,
¿no? Lo que llama la atención es por qué en este momento, por qué no el 2009, por qué no deja los documentos que dice él, ¿no? Y quién está detrás de todo esto. Estoy seguro que la prensa no va a dar, no va a aclarar, no va a decir. La prensa que ha hecho la entrevista a este señor Cardona, que ya no es militar, no va a dar la otra opinión que es la verdadera. No han dado lugar, ¿no? Han lanzado falsedades que ha dicho este señor como hechos verídicos. Eso es muy grave, ¿no? O sea, ¿qué tipo de prensa profesional es esa? Sí, eso es sí, por eso esto es ojo con los medios. Bueno, es un tema que va a seguir, vamos a ver cómo evoluciona. Andrés, tu reflexión. No, les mando un abrazo grande desde acá y hago un llamamiento, ya que estoy en Tarija, que el próximo domingo Bolivia vuelva a vivir una fiesta democrática, se respeten los resultados y la gente, tanto en Tarija como en el Beni, acuda masivamente a ejercer su derecho al voto. Un abrazo desde acá, desde el sur del Estado Plurinacional. Andrés, un abrazo grande. General, muchísimas gracias. Muchas gracias, visita, Mariano. Le quedo muy agradecido. No, al revés, yo soy el agradecido. Por las aclaraciones. Sí, y además reiterar a la opinión pública que todo lo que dijo este señor es mentira. Yo, Mariano, me voy a quedar a vivir acá. No tengo por qué ocultarme. Yo camino libremente en las calles con la frente en alto y seguro de que nunca hemos hecho ninguna actividad antipatria como lo han realizado los del caso separatismo. Muchas gracias, Mariano. A usted. Bueno, nos vamos en Ojo con los Medios.